Vayamos a la palabra de Dios. Promesas de fe y esperanza, parte número 4. La soberanía de Dios. Promesas para aquí y para la eternidad. Es el subtítulo de esta mañana, de este mediodía. La soberanía de Dios. Promesas para aquí y para la eternidad. Decía nuestro hermano Hernán Grimaldo el pasado jueves en la oración que él nunca había visto una situación como la que hoy vivimos. Y tiene razón. Estamos siendo parte de algo único, ¿sí? Y en esa medida, hermanos y amigos, la necesidad de oración se hace más urgente que antes. Hoy vivimos un tiempo donde no debemos de cesar de hacer guerra por medio de la oración para la sanidad de nuestros enfermos, ¿sí? Día y noche, cuando la salud se ve afectada, oramos a Dios pidiendo el favor de su misericordia para sanar. O puede ser incluso otra petición, otra necesidad la que nos mueva a buscar a Dios, a buscar el favor de Dios a través de la oración. Después de todo, esta pandemia no solamente ha afectado la salud de las personas, sino que ha afectado todo ese entorno social en el que el ser humano se encuentra. Trabajo, economía, relaciones personales, negocios que van a la quiebra, en fin, adeudos, etcétera, etcétera. En todo esto, hay una pregunta que surge y que es una pregunta que nace desde una apreciación personal. Cuando ves o escuchas el testimonio de alguien que oró a Dios y Dios le contestó, pero luego escuchas también el testimonio de alguien que oró, pidió y la respuesta fue no. La pregunta es, ¿por qué Dios responde favorablemente a unos con un sí y a otros con un no? ¿Por qué parece que en ocasiones Dios responde a cuestiones poco importantes y las que creemos que lo son, a esas no responde? El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:28, y te voy a pedir que tengas tu Biblia a la mano o tengas tu dispositivo a la mano. Vamos a estar viendo algunos pasajes así rápidamente de la Biblia. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Fíjense bien, en esta versión, es la versión NBI. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No pierdan de vista esta cita que después vamos a retomar. Un apunte antes de continuar. La actual situación que padecemos, producto de este confinamiento, está produciendo un incremento en el nivel de estrés, de ansiedad y de tristeza en muchas personas.
cristianos incluidos también, que por cierto, basta ver o revisar la historia de David, de Elías, de Jeremías, de Jesús, por supuesto, cuando en aquella noche, antes de ser entregado, nuestro Señor exclamó lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesús. Estos ejemplos nos muestran que ante situaciones adversas podemos padecer una angustia tal, ¿sí?, que esta angustia abata al alma y quebrante el espíritu. Pero eso no significa que seamos cristianos inmaduros o faltos de fe o cosas similares, ¿sí? Es sencillamente el agobio de vivir en un mundo así actualmente. Sin embargo, hermanos y amigos, déjenme decirles algo. Aún en medio de esta angustia, ¿sí?, de ese abandono o de ese silencio de parte de Dios que algunos pueden llegar a sentir, producto de lo que ya mencionamos, de alguna situación difícil o de mucho estrés, de algo sí podemos estar seguros. Fíjense bien, Dios está trabajando en algo que no es de duración temporal en nuestras vidas, sino en algo que será eterno. Y eso es algo que no se entiende tan fácilmente, y más en un ambiente tan cargado como el que estamos viviendo. No es malo orar por las situaciones que al principio mencionamos, y no quiero que esto se malentienda o se saque de este contexto que estoy comentando, pero en el resultado final, sí, del Señor, ayúdame, del Señor, dame un trabajo, del Señor, provee, del Señor, sáname, son peticiones que Dios sí responde, pero que son de duración temporal. Como apuntábamos hace un momento, estamos como hijos de Dios, como cristianos, estamos en un proceso que va más allá de lo temporal, ¿sí? No es que Dios, fíjense bien y pongan atención, no es que Dios no quiera sanar o restaurar o transformar tu situación actual, sino que esa transformación o restauración, ¿sí?, en ocasiones tiene que ver más con nosotros y no con la situación que nos aqueja. Pero seamos también sinceros y honestos. El sí de Dios o el no de Dios o el sufrimiento como cristianos son cosas que cuesta trabajo entenderlas. Y cuesta trabajo entenderlas por una razón, ¿sí? Hay una característica de Dios de la que se habla poco y se enseña poco también en la iglesia de hoy. Y esa característica, hermanos y amigos, tiene que ver con la soberanía de Dios. Hace algunos años llegó a mis manos un libro que aquí he citado en múltiples ocasiones y que recomiendo ampliamente para su lectura. Cuando yo me adentré en este libro, ese libro me ayudó a tratarlo, entre comillas, porque nuestra mente no puede entender la mente de Dios, pero sí me dio un panorama más amplio de lo que es la soberanía de Dios, ¿sí? Y es que, hermanos,
La soberanía de Dios, fíjense bien, la soberanía de Dios es un asunto de varios caminos. Entre ellos, y ojo con esto, entre ellos, el que tiene que ver con la forma en que Dios trata con nuestro carácter en tiempos de prueba. Quiero que escuches estas palabras con atención. Voy a citar una parte de este libro del Dr. James Dobson, que dice así: no es fácil el racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras. Pero las desdichas de esta clase de padecimientos en gran escala a veces inquietan menos a la persona que su propia circunstancia con la que se enfrenta personalmente cada día. Es decir, nos inquietan más y nos angustia más nuestra circunstancia personal que la de la sociedad en su conjunto. Cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez, estas y 1.000.000 de otras fuentes de sufrimiento experimentado por los seres humanos plantean preguntas inevitables que inquietan el alma. Por ejemplo, ¿por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? Y se vuelven cuestiones más inquietantes cuando vemos el sí de Dios a unos y el no de Dios a otros. Esta es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos incrédulos se han esforzado en contestar, y contrario a lo que las enseñanzas de algunos cristianos cuando tratan de explicar estas cosas y creen tener la respuesta a esta pregunta, el Señor, por el contrario, no se apresura en explicar lo que Él está haciendo. Si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarnos su conducta, usted debiera examinar los siguientes pasajes de la Biblia. Salomón escribió en Proverbios 25:2: gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45:15 declara: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. En Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Eclesiastés 11:5 proclama: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y por último, Isaías 55:8-9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Desde luego, la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera en que Él interviene en nuestras vidas. Qué arrogantes somos cuando pensamos lo contrario. Tratar de analizar su omnipotencia es como si una amiba tratara de comprender el comportamiento del ser humano. Romanos 11:33 indica que los juicios de Dios son insondables
y sus caminos inescrutables. Una manera de hablar parecida a esta la encontramos en 1 Corintios 2:16, donde Pablo dice lo siguiente: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Por supuesto, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer. Sus motivos y propósitos están fuera del alcance de nosotros, los seres mortales. Lo que esto quiere decir, en términos prácticos, es que muchas de nuestras preguntas, especialmente las que empiezan con las palabras ¿por qué?, tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. Dr. James Dobson. Enfoquémonos en el tema de la salud, aunque desde luego también lo podemos aplicar a otras áreas de necesidad de nuestras vidas, como ya lo apuntamos. Quiero que pongas, hermano y amigo, especial atención en esto que voy a decir. Es una pregunta, fíjense bien. Entonces, ¿hay o no sanidad para mi vida? ¿Hay o no hay sanidad para nuestras vidas? La respuesta es sí, sí la hay. Y hay poder en el nombre de Jesús para salvar, para sanar, para restaurar, y hay poder en el nombre de Jesús para darle vida aún a aquello que ha muerto. Y de eso se trata. Es la gracia de Dios hacia nosotros. Es la dádiva de su gran amor por ti y por mí. ¿Sí? Miren, a lo largo de los 3 años y medio, quizás 3 años y medio de ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿sí?, Jesús hizo muchos milagros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan así lo testifican. Esos milagros fueron hechos para testimonio de lo que enseñaba Jesús y a la vez mostrar su compasión por el ser humano. Pero también esos milagros, esos hechos, nos daban una representación de cómo Dios obra en nuestra salvación. En la iglesia primitiva, a lo largo de la historia de la iglesia de Hechos, ¿sí?, los apóstoles también realizaban muchos milagros. El poder de estos milagros fue dado por Cristo y la facultad para hacerlos fue del Espíritu Santo. Estos milagros que apuntan los hechos de los apóstoles, milagros de sanidad física, milagros de sanidad espiritual, revelaban la autoridad de los apóstoles y mostraban el poder de Dios obrando en ellos. La pregunta de si entonces hay o no sanidad para nuestras vidas se respalda con la evidencia bíblica y el testimonio actual de muchas personas, de muchos hermanos, ¿sí?, que han experimentado dicho don. Por lo tanto, sí podemos concluir que sí hay sanidad de parte de Dios y creemos que en el nombre de Jesús hay poder para sanar. Amén. Ahora bien, cuando mencionamos que incluso la sanidad es un don de Dios temporal, debemos recordar que todas las personas que fueron sanadas por Jesús, e incluso los casos que se mencionan en el Antiguo Testamento, después de ser sanados, todas esas personas murieron. Aquí hay una pregunta
que vale la pena hacerse. Fíjense bien. ¿Y qué hay de los que no fueron sanados y se oró por ellos? Es una pregunta inquietante. Bueno, ¿y qué hay de los que no fueron sanados y se oró por ellos? Volvemos al sí de Dios y al no de Dios. Bueno, ¿sabes algo? Ellos ya gozan no solo de una sanidad total, sino que ellos ya gozan de estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Ellos ya son sanos, tienen su sanidad integral al lado de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por eso ahora entiendas, ahora comprendas aquello que hemos mencionado, de que para nosotros como cristianos, ¿sí?, es un ganar, ganar. Pablo lo expresa de la siguiente manera, fíjense bien, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, vamos a separar, ¿sí?, este verso, y quedaría así: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde? En el ahora, en el hoy, en el día a día. Hoy tú y yo vivimos por y para Cristo, y Él está con nosotros. Hoy nuestro Señor camina con nosotros. Hoy tenemos el Espíritu de Cristo con nosotros. ¿Sí? Y dice Pablo: pero el morir es ganancia. La muerte, hermanos, para el cristiano representa la mayor ganancia, porque así, de esa forma, estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Ahí, en ese lugar, al lado de Él, habrá sanidad, habrá paz y habrá gozo, ya no de tiempo limitado, ya no en una forma temporal, sino será en una forma eterna, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué, como apuntó el doctor Dobson y lo acabamos de leer, por ahora, fíjense bien, por ahora? Todas las preguntas que inician con un por qué, ¿sí?, por ahora, lo enfatizo, por ahora no podrán ser contestadas. Sin embargo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos dan la siguiente esperanza. Primera carta a los Corintios 13:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo voy a leer en esta versión que es palabra de Dios para todos. Dice Pablo lo siguiente, hablando de lo que estamos comentando: sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Desde la otra perspectiva, el apóstol Juan dice también algo similar. Apocalipsis 21, versos 3 y 4 dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto,
ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este cuadro que pinta Juan, siempre que lo leo me estremece y me quebranta también, me quebranta el corazón de la emoción de poderme imaginar ese momento, cara a cara con Dios. Esto es impactante, hermanos. Dios no será una presencia etérea como un espíritu, un brazo en forma de espíritu que estará enjuagando tus ojos. No, es la presencia física y real de Dios delante de nosotros. Cara a cara veremos a Dios. Y eso es algo increíble. Y es en ese momento, ¿sí?, cuando dice Juan, en aquel lugar donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más quebranto. En ese momento, hermanos, Dios no tendrá que usar un tapabocas, Dios no tendrá que ponerse guantes, no tendremos que tener una sana distancia para que Él se acerque a nosotros y enjugue nuestras lágrimas del rostro. Eso es maravilloso, es increíble. Esa es la dimensión eterna de las promesas de Dios que no debemos olvidar. La otra dimensión del sufrimiento y de la enfermedad, con toda su cauda de tipos y variedad, la encontramos en lo que citamos al principio. En el mismo Pablo, cuando dice aquello en Romanos 8:28, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sigue poniendo atención en esto, no te me distraigas. De acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, fíjate bien, los problemas, las aflicciones, el dolor, el quebranto, la enfermedad, la muerte misma y la injusticia que padecemos son el resultado de vivir en un mundo caído, donde a causa de esa caída el pecado ha dado luz a todos los males antes descritos. El mal, el dolor, el quebranto, la muerte y la enfermedad no nacen del corazón ni de la mente del Señor. Dios es amor, lo apunta el apóstol Juan. Nuevas son cada mañana sus misericordias y bondades, apunta Jeremías. El mismo profeta dice lo siguiente, que el Señor, Dios, tiene pensamientos de paz y no de mal para su pueblo. Cuando Pablo apunta a que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, en la versión 60 dice, porque todas las cosas nos ayudan a bien. La misma conjunción de palabras hace en la misma frase. Todas las cosas. En esta versión dice Pablo acerca de Dios, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y hay que entender que todas esas cosas de las que habla Pablo es el mal de este mundo. Hermanos y amigos, Dios toma eso malo y lo convierte, y lo convierte en algo bueno para nosotros. Repito, la enfermedad, el dolor, la tristeza y todos los males que nos aquejan en este mundo, que también hay que decirlo, son males temporales.
todo ello Dios lo toma y lo usa a favor nuestro. ¿Y sabes para qué? Para crear en nosotros algo mucho más duradero que la temporalidad de una necesidad actual. Esto es, Dios toma todo lo malo del mundo para usarlo en favor nuestro, y en base a este quebranto, a estas cosas malas de las que habla la Biblia, Dios está creando en nosotros algo no temporal, no para este mundo, sino algo de repercusiones eternas, y es tener, forjar, pulir, crear en nosotros un carácter similar al de Jesús. Amados hermanos y amigos, quiero terminar con lo siguiente. En ocasiones, Dios nos lleva a un desierto o a un invierno en nuestras vidas. Todos quisiéramos que nuestra vida fuera un constante verano, ¿verdad? O como apuntábamos hace 8 días, todos quisiéramos que la barca de nuestra familia navegara siempre en aguas tranquilas y días soleados. Pero cuando somos llevados a ese desierto, a ese invierno, ¿sí?, a ese lugar de prueba, donde nuestra vida es trastocada por esa circunstancia inesperada. Puede ser el desierto de la enfermedad, puede ser el desierto de la falta de trabajo, puede ser el desierto de la desunión familiar, o de la soledad, o del abandono, e incluso el desierto del quebranto que ocasiona la muerte de un ser amado. Y aunque no nos explicamos el por qué, déjame decirte algo. Si tú estás en ese desierto hoy, actualmente, bajo cualquier circunstancia que ese desierto represente, como ya lo dijimos, tú tienes, hermano, amigo, tú tienes que seguir confiando en Dios. Y lo tienes que hacer porque Él es nuestro Padre. Y créeme cuando te digo esto, un padre jamás va a desear que sus hijos sufran. Dios, como nuestro Padre, ve y conoce todo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Nuestro Padre Celestial está trabajando aquí, en el ahora, pero está trabajando también en la eternidad. Él está aquí con nosotros. El Espíritu de Cristo está con su pueblo, está contigo, está con los que creen en Él. Pero también está en su trono, teniendo pleno y absoluto control de tu situación, de tu causa, tu expediente, hermano y amigo. Fíjate bien, tu expediente no está apilado en el escritorio celestial, allá en una montaña de papeles y de expedientes con causas de los seres humanos. No, tu causa, ¿sí?, la tiene Dios en sus manos en este momento. Dios tiene tu expediente. Dios tiene el expediente de cada uno de sus hijos en sus manos, y Él está obrando en tu necesidad, de aquí desde luego, pero está también obrando en ti, en tu persona, en ese desierto,
en ese invierno, ese Padre amoroso está forjando, está afinando, está puliendo un carácter similar al de su Hijo. ¿Y sabes para qué? Para que tú puedas reflejar en tu rostro el rostro de Dios. Por eso somos afinados de esa forma. Por eso somos llevados a este desierto. Y desde luego que Él está obrando en la eternidad para cuando llegues con Él. Y no sé, trato de imaginarme, quizás en este año, en más ocasiones que antes, quizás por la causa familiar que todos conocen. Porque sí, yo también llegué a pensar en qué va a pasar. ¿Y si me quedo solo? ¿Y si mi esposa parte con el Señor? Y pensaba una y otra vez en todo esto. ¿Y sabes qué? Quiero creer y quiero compartirte esto, que cuando lleguemos allá, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos cara a cara con el Padre, quiero imaginarme ese momento tan sublime y tan único en la historia de mi vida, que quizás podamos voltear hacia atrás y quizás lo que vamos a ver van a ser muchas pisadas en ese desierto, muchas pisadas en esa nieve que representaba el invierno que vivimos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que habrá otras pisadas al lado de las tuyas. Y esas pisadas a veces estarán atrás de ti, a veces caminarán delante de ti, a veces esas pisadas estarán a un lado de las tuyas. Y son las pisadas y el caminar de Jesús en ese desierto, en ese invierno, en el cual muchos de nosotros hemos o estamos pasando. No estamos solos. El llamado y la encomienda es hoy más que nunca, iglesia, hoy más que nunca, hermanos y amigos. El llamado es a seguir confiando en el Señor. Él tiene promesas de vida aquí y en la eternidad. El llamado es a seguir haciendo guerra de oración. El llamado es a bombardear el cielo con nuestras oraciones día y noche. No dejemos de orar, no dejemos de confiar y no dejemos de creer en aquel que es todopoderoso para hacer las cosas. Te dejo con las siguientes palabras. Que dejó un hombre. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pablo de Tarso. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, Dios de infinita bondad,
amor y compasión. Hoy en esta tarde, Señor, yo te ruego, Padre mío, por la vida, por la circunstancia actual de cada uno de mis hermanos que están aquí esta tarde. Hoy, Señor, yo quiero interceder por ti, para pedirte, para rogarte, Señor, que tomes en tus manos ese expediente, que tomes en tus manos esa causa, Señor. Y Padre bendito, te ruego, Señor, que tú traigas pronta respuesta, Señor, a esa circunstancia. Señor, que en medio de estos tiempos vivifique nuestro espíritu, vivifique nuestra fe, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna, bendito Cordero. ¿A dónde iríamos, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor, si no estuvieras con nosotros? ¿A dónde más iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras de paz, palabras de bendición, palabras de sanidad para el aquí y el mañana en la eternidad. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido por la paz de tu iglesia. Te pido, Señor, por la fortaleza de aquellos que están enfrentando una situación difícil, por aquellos que van a pasar por el trance de la enfermedad, Señor. Ruego desde ahora para que en este momento, Señor, tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu, ellos sean fortalecidos, ellos sean animados, vivificados, Señor. Padre, que en este momento tus pisadas caminen juntamente con ellos, Señor, y con sus familias. Te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de tu iglesia aquí en la tierra. Que, Padre Santísimo, tú traigas pronta y total sanidad y restauración a este mundo. Todo esto te lo rogamos, Padre, en esta hora, en el nombre de aquel que venció y hoy vive, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén y amén. Hermanos y amigos, sigamos caminando en medio de este mundo. Yo no sé, como lo dije hace 8 días, yo no sé si el Señor va a tomar tu embarcación con tu familia y la va a llevar de inmediato a la otra orilla. Esa orilla que representa paz, que representa gozo, que representa descanso, que representa sanidad. O puede ser que en medio de la tormenta el Señor tome tu embarcación y a través de la tormenta Él abra camino. Como quiera que sea, Dios está contigo. Dios está contigo ahora y Dios estará por toda la eternidad con nosotros el día de mañana. Levantemos nuestra vista hacia el cielo. Busquemos las cosas de arriba y centremos nuestra atención en las cosas que no son temporales. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios traiga salud, traiga paz y traiga descanso a tu vida. Sigamos siendo iglesia aquí fuera del templo. Lo seremos cuando volvamos a este lugar y lo seremos en la eternidad, por siempre y para siempre. Hasta entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor esté contigo y con tu familia. Recibiré de ti el bien y el mal.
más haré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir